Amigos, seguimos desarrollando este tema de la Torre de Babel, haciendo un paralelo con los días que estamos viviendo. Estamos desarrollándolo de manera que veamos que lo que está pasando es algo que ya se ha repetido en la historia. En la Biblia se narran diferentes eventos, como por ejemplo este de la Torre de Babel, Nimrod tratando de tener el control de todas las personas, ¿verdad? Y así durante los tiempos, en la historia bíblica, en la historia de la Tierra, ha habido gente que ha querido tener el control. Nos acordamos de los más recientes, por ejemplo, podemos recordar a Hitler, ¿no? Tratando de que la raza alemana o la raza aria sea la que debe quedar porque era la más pura y la más inteligente y la más así, ¿no? La plus. Entonces, pero así cada cierto tiempo surge un loco que quiere tener el control de todo, mientras que Dios más bien el propósito del Señor era que se esparzan en la tierra para que puedan disfrutar de su creación. Y continuamos, César, a ver, estoy escuchando muy me gustaría agregar a la lista que hablaste de Hitler, tenemos a Napoleón también en su época. A Napo también, claro. A Napito. Tenemos a Kim Il-sung, el de Corea del Norte. Por ejemplo. El Ching-Wenchong, que tiene esclavizados no sé cuántos millones de coreanos del norte. He podido conocer un poquito la cultura Venezuela. Ahí. Esta gente vive con lavado el cerebro, ¿no? Venezuela, como tú mencionas, aunque ese más parece un pirata que otra cosa. Nicaragua. Oye, en la actualidad tenemos, por ejemplo, al presidente de Rusia, que es un señor que ya está, no sé si está 15 o 20 años en el poder, pero es un señor que va tejiendo la red de poder y tiene un dominio sobre ese país impresionante. En la China vemos otro tanto, y así, en diferentes partes del mundo, la tendencia siempre es a repetir la Torre de Babel. El control de los seres humanos. ¿Perdón? El control de los seres humanos. El control de los seres humanos, el poder. Y ¿sabes qué? Me doy cuenta por lo que ha pasado acá en el Perú, ¿no? Nosotros tuvimos en los años 90 al señor Fujimori como presidente, ustedes recordarán. Veníamos pues de una crisis de inflación, veníamos de terrorismo, y este señor salió presidente y en los 5 años no podemos negar que hubo un orden en el país y empezó pues a cambiar la historia de nuestra patria, ¿no? Pero sin embargo era evidente que este señor pretendía quedarse, inclusive habían escritos al respecto unos 20 o 30 años en el poder, esa era su intención nuevamente, ¿no? Tener un poder absoluto. ¿Y qué empezó a hacer? En medio, miren la estrategia, porque creo que siempre es así, Hitler es igual. Empiezan a hacer una serie de actividades con el propósito de traer bienestar en la nación. Cuando una nación empieza a ver bienestar, pues de alguna manera le excusa a la autoridad ciertas cosas, pero también sabíamos que estaba tejiendo toda una red de control de los periódicos, de los bancos, de los jueces, de la policía, del ejército. O sea, estaba armando su red de control mientras te traía un bienestar, ¿no? Es como la ranita que está en agua caliente, le vas calentando el agua poco a poco y no se da cuenta hasta que se convierte ya en sopa de rana. Sopa de rana, ¿no? Entonces, este señor, y esto nos puede servir de ilustración de lo que estamos viendo en la Torre de Babel, porque es muy cercano a nosotros, ¿no? Este señor, en su primer gobierno, hace un buen gobierno, etcétera, pero en el segundo ya se le nota, empieza a sacar las garras de que quiere tener el control total. Finalmente sabemos la historia, se huye a Japón, etcétera. Cuando él está en Japón, él se iba a lanzar de congresista en Japón porque al final de cuentas salió a la luz que él era japonés. O sea, ¿qué hacía un japonés? Fue de presidente del Perú, pero él era japonés. Tenía su novia japonesa, tenía todo el dinero que se había llevado, o sea, tenía un estatus, no estaba solo, tenía un futuro. Y yo me pregunto,
Disfrútalo, pues, ya, Disfruta todo lo que has hecho, claro. ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué dejar todo eso y venir? Bueno, no vino de frente al Perú, vino a Chile, lo encontraron ahí y lo metieron a la cárcel. Digo, ¿por qué regresar otra vez a este país después de que ya ha estado, creo que estuvo alrededor de 10 años en el poder, se llevó todo lo que pudo? Y lo único que me puedo imaginar es que el ansias de poder, el ansias de control total es más fuerte que la razón. Así es. Porque no es razonable que teniendo todo en un país donde no podían traerlo al Perú, no podían extraditarlo, pues se venga y él solito genere que lo metan preso y hasta no sé cuántos años preso, enfermo, perdió todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque había una ansia de poder y de control total. En otras palabras, vamos a decirlo con claridad, quería ser Dios. Claro. Hitler quería ser Dios, Napoleón quería ser Dios, y todos estos quieren ser Dios, ¿no? Sí, quería ser adorado. Interesante aquí también algo. Perdón, Jorgito, pero otra cosa nada más y corto. También dicen que por la comida peruana también era. Por eso regreso. Otra cosa que también no se nos vaya a pasar es lo que estábamos hablando de la tecnología, cuando estábamos hablando de hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego, ¿no? Claro. Y dice, escribió el ladrillo en lugar de piedra, dice, y el asfalto en lugar de mezcla, y ahí encontramos que había ya un conocimiento tecnológico y había personas que verdaderamente tenían un conocimiento de ciencia. Y es lo mismo que hoy en día pasamos, ¿no? O sea, hemos venido viviendo en el 2020, desde 2019, como 4 o 5 revoluciones industriales, al cual ahora hemos llegado pues a la última revolución, que es la de 5G, que es la que ya está imperando en el Perú, porque ahora ya están celulares vendiéndose con 5G. Entonces, y ahora sabemos de que lo que se va a mover ahora es prácticamente el Internet del todo. El Internet del todo significa de que en tu casa todo va a estar enchufado al Internet. Por consiguiente, todo lo que haces en esa casa va a dar información a través de ese Internet, va a dar información de cómo vives, cómo haces y cómo te desenvuelves. Por consiguiente, ¿no? La tecnología hoy en día está facilitando el conocimiento de cómo vive una comunidad a esos líderes que están fuera de la propia nación y que están recibiendo esa información. ¿Y cuánta gente o cuántas empresas compran la información de Google, de YouTube, de Instagram, de todas esas aplicaciones para poder hacer los perfiles, para que luego nos empiecen a enviar a nosotros propaganda o empiecen a enviar a nosotros comerciales de productos que están establecidos sobre la base del perfil que han hecho y sobre la base de la información que tienen de nosotros? Entonces, todo eso que ahorita nosotros estamos prácticamente teniendo, y por eso que encontramos de que ya no es tan difícil encontrar a la persona, ubicarla en el lugar, porque nosotros mismos hemos permitido por medio de estas aplicaciones dar una información desmedida, porque hemos dado una información desmedida. Y hoy en día se nos está pidiendo dar más información, porque ahora hay aplicaciones de salud en donde va a demostrar la enfermedad que tienes, la dolencia que tienes, el síntoma que tienes, la forma como vives con la enfermedad. O sea, toda esa información prácticamente está siendo almacenada en tremendas redes, en tremendas nubes y en tremendas, digamos, extensiones de construcciones donde hay tremendas computadoras donde guardándose toda esa información. Entonces, la pregunta es, ¿verdaderamente estamos libres o verdaderamente estamos esclavizados? O sea, yo creo que nosotros estamos esclavizados. El único que verdaderamente nos hace libre, verdaderamente libre, es el Señor Jesucristo. Porque Él nos hace libres de corazón. No nos hace libres solamente de aplicaciones o de pensamientos o de situaciones circunstanciales o sociales o políticas o económicas. No, el Señor primero nos hace libres de corazón, en donde nadie nos puede manipular, porque mientras que nosotros no seamos libres de corazón, podemos ser manipulados por cualquier cosa, porque estamos enfermos, porque estamos con pecado, porque estamos dolidos, porque estamos agrietados, porque estamos divididos, porque estamos desintegrados. Entonces es importantísimo
Cristo entre al corazón, independientemente de cualquier otra cosa, para que Él unifique toda nuestra integridad y nos hagamos uno con Él. Y ahí va a venir la verdadera libertad. Y por eso que la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El único que tiene la absoluta verdad no es un gobierno totalitario como China, no es un gobierno capitalista como Estados Unidos, no, es el Señor Jesucristo, el único que tiene la verdadera libertad para todo ser humano, para que luego dejemos de ser manipulados, marionetas, borregos de lo que está sucediendo hoy en día. Yo creo que sería interesante decir de que la libertad tiene que ver con bienestar y con salud. ¿Por qué digo esto? Porque muchos dicen, yo soy libre porque puedo hacer lo que me da la gana. Yo soy libre porque tomo las decisiones que yo quiero y nadie me dice nada. Esa es libertad. Pero entonces yo puedo ser libre pues para drogarme, yo puedo ser libre para comer y hacerme daño a mi organismo. Yo puedo ser libre a muchas cosas y por supuesto tengo la libertad para tomar decisiones, pero si estas decisiones me llevan al dolor, a la muerte, a la enfermedad, entonces no soy libre, porque la libertad tiene que ver con bienestar, tiene que ver con vida. Entonces las decisiones que yo tome, que en lugar de generar vida y bienestar y salud, generan todo lo contrario, entonces no me están llevando a la plenitud de vida, sino todo lo contrario, a la plenitud de muerte. Y por lo tanto no soy libre. Entonces tal vez habría que mencionar eso para tener claro a aquellas personas que piensan que porque tienen la libertad de tomar cualquier decisión, ellos se consideran libres. Por eso que la Biblia dice que Jesús dijo, no, yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Tres cosas muy puntuales que nosotros tenemos que reflexionar y en las cuales están establecidas sobre la filosofía del mundo. O sea, porque tienen que ver con preguntas fundamentales de la humanidad. O sea, el camino que nosotros tenemos como propósito, ¿no? La verdad que debemos de conocer para no equivocarnos, también darle soluciones a las cosas y a los problemas, y la vida para existir, porque si no tenemos vida, ¿cómo existimos? O sea, hoy en día estamos viviendo o sobreviviendo. Yo diría que se está sobreviviendo, especialmente aquellos que no tienen al Señor Jesucristo, porque los que tienen a Jesucristo no se están determinando sobre las economías, sobre el dinero, no, se determinan sobre la base y relación con Jesús, que es la vida eterna. Y esa vida eterna es la que te va a dar todos los recursos necesarios para que puedas lidiar en esos problemas que ahora nos ha tocado vivir. Pero si nosotros no tenemos a Jesucristo en el corazón, que es la vida eterna, que es la verdad y que es el camino, entonces no tenemos recursos para poder dar en la tierra, para poder andar en la tierra libres. Más bien estamos esclavizados, y lo peor de todo, que nos esclavizan más, porque nos paran metiendo miedo. El miedo y el temor son prácticamente cosas que se mueven en todos los niveles ahora, y la gente tiene miedo y temor. Pero si tuvieras a Jesucristo en tu corazón, ese miedo y ese temor serían regulados por la persona del Señor Jesucristo en ti, por la persona del Espíritu Santo en ti, porque mientras que vivamos en esta tierra vas a seguir sintiendo miedo y temor, pero la pregunta es, ¿quién lo regula? ¿Quién es el que regula en ti el miedo y el temor? ¿Quién regula en ti esas emociones encontradas? ¿Quién regula en ti esas emociones que son prácticamente morales, como lo que hoy en día hemos estado hablando, viendo sobre la situación del Congreso, y hablábamos prácticamente de la situación moral, no para abacar digamos, a una autoridad, pero la pregunta es, ¿qué moralidad? ¿De qué moralidad estamos hablando? ¿De qué moralidad? ¿De qué moralidad relativa se está hablando? Porque la verdadera moral viene de la persona del Señor Jesucristo como un absoluto que es. Por eso, no nos dejemos engañar. No, vayamos a la palabra y busquemos la verdadera verdad, porque la verdadera verdad usted la encuentra en la Biblia, no la encuentra en el partido, no la encuentra en el Congreso, no la encuentra en lo que está escuchando en los medios de comunicación. No, señor, no los encuentra. Yo soy un hombre de 65 años y he entendido que la única verdad que verdaderamente te va a hacer libre es la que está en la Biblia, porque todo lo demás simplemente está coludido con la mentira, con el engaño, con la vergüenza, con la desgracia. Pastor, vamos a leer justamente el pasaje donde el Señor habla de la libertad, para que sea la Biblia la que nos pueda aclarar a todos lo que hemos estado conversando. ¿Qué dice
Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Quisiera acá decir de que no hablaba con cualquier judío, eran judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, ojo, si permanecen en lo que han oído y en lo que han escuchado, nuevamente, no está hablando a cualquiera, está hablando a gente que ha creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y como consecuencia conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El primer concepto es que la libertad no tiene que ver con que hago lo que me da la gana. No, la libertad tiene que ver con que conozco la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y cuando yo conozco la verdad, las decisiones que yo voy a tomar son conforme a la verdad y por lo tanto son para bien, para salud y para vida. Y ese es el concepto de la libertad. ¿Y qué le respondieron estas personas? Dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué gracioso porque en ese momento era esclavo de los romanos, pero bueno. Dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Miren cómo el Señor primero habló de la libertad en general relacionada a la verdad, y ahora precisa algo que dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Por lo tanto, tiene que ver con un tema moral, como dice el pastor hace un momento, y dos cosas más que dice el Señor para que entendamos, por revelación de la palabra de Dios, el concepto de libertad. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿No? Jesús hablando acá a discípulos suyos y explicando que la libertad tiene que ver con la verdad y tiene que ver con ser hijo. Y hijo tiene que ver con obediencia, en el antiguo pacto es obediencia, y hijo ahora tiene que ver con un recibir al Hijo para que sea el dueño de nuestras vidas. Y mientras eso no se dé, y mientras que además que se dé, no permanecemos en ello, por lo tanto no vamos a ser libres, porque todas nuestras decisiones, como dice el Señor acá, van a ser influidas por el pecado, que es un virus, igual que estos virus que estamos viendo, el pecado es otro virus, un espíritu que nos lleva a hacer cosas contrarias al Espíritu de Dios, eso enseña la palabra en Gálatas, y dice que el que se deja guiar por el pecado, esclavo es del pecado, por lo tanto no es libre. Sí, mi pregunta es, en un ambiente donde las voluntades es oprimir, gobernar en forma egoísta para sus intereses, en un panorama donde se trata de dominar al pueblo, de que todo el pueblo se uniformice, ¿no? Y esa palabra de pueblo, cuando yo escucho eso de pueblo, el pueblo, me parece algo que es impersonal, ¿no? Nosotros no somos pueblos, somos personas. Cada persona es diferente de una de otra. No, nosotros somos una manada de borregos, ¿no? Una manada de chivos, una manada de caballos, ¿no? Somos personas. Por eso me parece que esa palabrita pueblo encierra mucha trampa, ¿no? El pueblo. Claro, y generalmente... perdón que te corte, solamente para enriquecer un poquito. Esa palabra pueblo suena a una sola lengua, a un solo idioma, a algo solo, y del cual yo soy el que lo que mando, porque yo soy el líder del pueblo, ¿no? Entonces otra vez juegan a Dios y el otro son los borreguitos que están ahí siguiendo. Sí. Entonces él le va a dar al pueblo, no sé, él le va a quitar al pueblo o él le va a dar al pueblo, entonces él se vuelve el Dios, pues claro, se vuelve el Dios del pueblo. Así lamentablemente estamos viendo muy seguido esto, ¿no? Pero ante esto, ¿cuál es la propuesta del Evangelio? Por ejemplo, una de las cosas que
que creo que el cristiano se da cuenta. Por ejemplo, ya hemos hablado en programas pasados, en un lugar donde había hambruna, Dios preservó con provisión a un profeta y a una viuda y a su hijo. Para ellos durante la hambruna nunca les faltó nada, hasta que volvió a llover sobre la tierra. También el panorama totalmente diferente del pueblo de Israel cuando empieza la muerte de los primogénitos. Los del pueblo de Dios habían sido avisados para que los dinteles de la casa sean untados con la sangre de un cordero sacrificado, porque cuando pasara el ángel de la muerte no murieran los que están dentro de la casa. Efectivamente, o sea, la muerte estuvo en todos los primogénitos de los egipcios. Sin embargo, en la casa del pueblo de Israel estaba celebrando una fiesta. Mientras morían afuera, había una fiesta en el pueblo de Dios llamado la Pascua. ¿Qué se comía? Se comía el cordero que había sido preparado, degollado y preparado para la cena, y todo lo que narra la Biblia que en esa noche participaba el pueblo de Dios. De manera que cuando nosotros te invitamos a que sigas a Jesucristo, entregues tu vida a Jesucristo, no es tampoco porque te queremos meter en problemas, sino más bien es que queremos que goces de la protección de Dios y no del cacique, no del líder que dice yo voy a hacer por el pueblo, yo voy a dar al pueblo, el pueblo va a tener porque yo hago y yo digo y ahora yo saco de aquí y voy a poner para allá porque yo veo por el pueblo. Se pone como un Dios, ¿verdad? Entonces, sí. Sin embargo, Dios es el que te va a proveer, Dios te va a abrir puertas, Dios va a estar contigo, te va a proteger. Hay un salmo que habla de una protección total de Dios, que es el Salmo 91. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, roca mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador. Y aquí viene otra protección. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus alas me cubrirá y yo estaré seguro. Mira esa protección que Dios te ofrece, pero no para esclavizarte, sino para que seas libre, ¿no? En cambio ahora te pueden dar 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, pero bien te vuelves esclavo del que dice que es el líder, ¿no? Así que con la explicación de que alcance para todos, entonces todos van a tener controlado los alimentos o la ropa, todos de un mismo color, todos de un mismo, etcétera. Entonces vemos que el sentir y lo que buscan los totalitarios o la gente que quiere tener el control, pues quiere primeramente tu libertad, quiere tu sometimiento a él, y entonces ahí sí vas a tener al menos algo que vas a participar. Si no es así, entonces la muerte. Ante esto, yo creo que mientras todavía no se llegue el día en que, como empezamos hablando del día del Señor, cuando Él venga, mientras todavía el Señor no venga, bueno, tenemos garantizado por el propósito que Dios ha puesto en nosotros, la vida, la salud, la provisión. Y creo que eso tenemos que nosotros, ahora más que nunca, tener una comunión continua con Dios mientras trabajamos, mientras estamos desarrollando nuestros quehaceres, y también con un devocional diario en la presencia del Señor, para poder pasar estos días que nos ha tocado vivir. Amén. Hemos terminado la tercera media hora, queridos oyentes, estamos regresando en unos minutos, no se vayan. Y llegamos al final del programa, amigos. Esta es la última media hora y César Bielis tiene para compartirnos la palabra del Señor en este momento. Y continuamos con el programa. Este es Pacífico 640 AM. Y también, si por casualidad llegaste tarde
o no pudiste escuchar el programa, entra en YouTube, en el canal Trazando la Plomada, y ahí vas a encontrar las grabaciones de todo el año y otras que ya tenemos ahí colgado a buen tiempo. Pon también tu link ahí, pon tu marca que te gustó, y si puedes dejar algunas recomendaciones te vamos a agradecer mucho. Esto es Trazando la Plomada. Adelante, César. Sí, hemos estado viendo hasta ahora el capítulo 11 de Génesis, donde habla de la Torre de Babel, y podemos ver que ese espíritu que gobernaba a esos líderes de tratar de generar un nombre, dice, que sea muy famoso, una torre que llegue hasta el cielo y prácticamente se conviertan en dioses, y le digan al Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, que ellos también pueden llegar al cielo. Tener un gobierno total sobre gente que hable el mismo lenguaje y no sean dispersados por toda la tierra, como fue el propósito de Dios. Estamos viendo, y comparando con lo que estamos viviendo, vemos muchas semejanzas de cómo hay gobiernos totalitarios por todas partes, pero ahora se levanta algo más. Un gobierno en base a organizaciones que, como se dice, nadie las escogió, nadie las eligió, pero ellos se nombran que son regidores de la normativa mundial porque se les ha ocurrido. Pero vemos que esto no solamente está sucediendo a nivel del mundo secular, sino también estamos viendo que sucede en el ámbito religioso, y particularmente el que nos compete a nosotros, en el ámbito cristiano evangélico, en el cual de repente hay un matiz muy suavecito así, en que ya no nos gobierna el Rey de Reyes y el Señor de Señores, sino nos empieza a gobernar muy suavecito la doctrina del grupo al cual yo pertenezco, o la denominación que tiene su doctrina. Yo la verdad que no sé cómo una denominación puede tener doctrina, eso nunca lo he entendido. Yo entendía que la doctrina era de la palabra de Dios. O de repente podemos ver algún líder religioso que se convierte en prácticamente el punto de referencia para poder establecerme en las cosas del reino de Dios, ¿no? Y para usar la palabra de Dios como ejemplo, porque acá trazamos la plomada y tratamos de respaldar todo lo que hablamos con la palabra de Dios, quiero invitarles a ir a 1 Samuel capítulo 8. Este pasaje de la Escritura nos tiene al pueblo de Israel, que durante su estadía en la tierra prometida, pues efectivamente su gobernante y su rey era el Señor, era Dios, a través de los profetas, a través de la enseñanza en ese momento de la palabra de Dios, del Torá, y eran pues gobernados por ellos, y Dios constituyó jueces, en este caso a Samuel, y a través de él, Dios guiaba al pueblo. Entonces, Dios siempre se ha provisto de hombres fieles, temerosos, que son los que hablan en lugar hablan de parte de Dios, son los profetas, en este caso Samuel, que era un hombre pues dedicado a Dios. Pero ¿qué dice en el capítulo 8, verso 1 la Escritura? Fíjense: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Acá quisiera hacer una reflexión. Samuel, con todo el respeto que se merece, ¿qué hace él poniendo a sus hijos sobre jueces de Israel? No era que los jueces de Israel los pone no lo pone Dios. ¿Qué hace este hombre poniéndolos? Y dice la Escritura que el nombre de sus hijos eran tal y cual, y en el verso 3 sale pues la consecuencia de no tener en cuenta a Dios para efecto justamente de administrar las cosas de Dios, porque sabemos que todo esto proviene es Dios el que llama a la gente, no son los hombres los que llaman a la gente. Así que un primer punto de reflexión. Y en el verso 3 encontramos el resultado de esta decisión. Dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose
sobornar y pervirtiendo el derecho. Característica de los gobiernos actuales, ¿no? La avaricia y el soborno. Así Amén. es. Amén. Plata en los baños. Pero en este caso particular estamos hablando del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, que había sido pues un ejemplo de ser portadores de la gloria de Dios. Sin embargo, acá empezaron ya a corromperse a consecuencia que los líderes, en lugar de haber sido llamados por Dios, fueron llamados por un hombre, y no cualquier hombre, ¿no? Samuel, pero igual, era un hombre, ¿no? Entonces, ¿qué produjo esto en el pueblo de Israel? Dice que los ancianos de Israel se juntaron, vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y por supuesto, pues Israel, a Samuel no le gustó esto, le dijo: oye, ¿cómo es posible? Ustedes han podido ser testigos de cómo Dios se ha provisto de hombres que le sean, ¿cómo se llama?, profetas, que puedan hablar en el nombre del Señor. Ustedes han visto que nuestro rey, pues realmente es Dios. Entonces, ¿cómo ustedes ahora piden un rey como todas las naciones? Justamente nosotros somos una nación diferente. En Deuteronomio 6, 7 y 8, Dios habla sobre esto, ¿no? Cómo Él ha escogido un pueblo para hacerle un pueblo especial, no porque sea muy grande o muy fuerte, sino que Dios es fiel al llamado de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, en todo esto, y para hacerla corta, en 1 Samuel 8, y les aconsejo que lean todo el capítulo, al final, el Señor, Samuel se va pues a quejarse donde el Señor: mira lo que están haciendo. Y el Señor dice: escucha la voz de este pueblo, lo que te diga, porque no te están desechando a ti, sino me están desechando a mí, para que no reine sobre ellos. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo conozco el corazón de esta gente, y ellos lo que quieren es librarse de Dios, ¿no? Suena familiar, ¿no? Estamos viviendo época de eso. Liberémonos de Dios. Y en la Torre de Babel es un espíritu igual, ¿no? Que Dios no nos diga lo que vamos a hacer. Nosotros veremos qué hacemos. Nosotros nos quedamos acá, hacemos nuestra ciudad. Que Dios dice que hay que multiplicarse y poblar la tierra. No queremos poblar la tierra. Nosotros veremos lo que hacemos. Y acá lo que ellos hacen cuando le piden a Samuel un rey es: ¿sabes qué? Quiero que Dios reine sobre mí. Quiero hacer lo que me da la gana. Quiero ser libre, entre comillas, ¿no? Libre, entre comillas. Entonces, al final del capítulo 8, inclusive Dios tiene misericordia, porque dice: dales a entender que si se ponen un rey, ese rey le van a poner impuestos, lo va a maltratar, le da toda la lista, ¿no?, de las cosas, pero no quieren escuchar. Así que el Señor le dice a Samuel al final, dice: oye su voz, pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: vayan cada uno de ustedes a su ciudad. O sea, se acabó la discusión. Y todos sabemos que el primer rey fue Saúl, fue todo un fracaso Saúl. David después fue nombrado rey, pero David sí fue llamado conforme al corazón de Dios. Sin embargo, después de eso, el hijo de David, que fue Salomón, tuvo una primera parte del reinado temeroso de Dios, pero ¿qué pasó después? Pues le entró la sensualidad, le entró las mujeres, el trago y etcétera, y a partir de ahí pues Israel entró en guerras tras guerras y situaciones. ¿Por qué? Porque no mantuvieron un principio, ¿no? El principio es que realmente si alguien te va a gobernar, que sea la persona de Dios a través de su palabra y a través de su espíritu. Eso te va a traer equilibrio, armonía, porque la Escritura dice que nuestra naturaleza humana es rebelde a Dios, es la carne, es rebelde a Dios, es el medio por el cual el enemigo de Dios gobierna a los seres humanos, es a través de su naturaleza de carne. Entonces, Dios, conocedor de esto, dice: si alguien te va a gobernar, tengo que ser yo. Y para que yo te gobierne ya en este tiempo, una vez que el Señor Jesucristo ha venido y ha ido a la cruz, llevándose los pecados de todos aquellos que le creen, y resucitando entre los muertos, nos da la oportunidad de tener una nueva naturaleza, ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si nos sometemos a ello, y si permanecemos en eso, pues nuestra vida va a ser orientada por el mismo Dios, y Dios va a ser nuestro rey. Y si cultivamos tiempos de búsqueda de Dios en su espíritu, en su palabra,
pues Él va a permear nuestras decisiones, va a guiar nuestras decisiones, y si somos obedientes a la fe, pues nuestra vida va a ser diferente y vamos a tener la honra de ser portadores nuevamente de la gloria de Dios, ser embajadores, ser colaboradores de Dios. Como dijo Jorge al principio, en la primera media hora, va a haber un cuerpo que le vamos a estar dando a Dios, ¿no? Dame tu cuerpo, y el cuerpo se lo vamos a dar porque le vamos a dar todo nuestro ser. Y el Señor Jesús está buscando eso, está buscando cuerpos por el cual Él pueda seguir buscando lo que se ha perdido. Eso fue el propósito de su venida. Primero vino en su cuerpo de hombre, pero ahora está buscando en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, multitudes de gente a través del cual el Señor Jesús pueda seguir cumpliendo la misión que le encargó su Padre. Aquí encontramos también algo que tiene que ver con los modelos, ¿no? O sea, el pueblo judío vio el modelo del mundo como codiciable, porque dice el verso 20, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Entonces encontramos que el pueblo judío codició lo que el mundo estaba ofreciendo, pero no se dio cuenta de lo maravilloso que era vivir con Dios, y que más bien lo estaban desechando, por motivo de que estar con Dios te pone prácticamente principios y valores que limitan tu libertinaje, porque no es la libertad lo que limita, porque para ser libre requiere ciertos parámetros, porque si no tienes ciertos parámetros no eres libre, ¿no? Entonces, estos querían vivir en un libertinaje como el mundo, y por eso que no querían estar con Dios, porque estar con Dios significa estar con ciertos parámetros al respecto de la libertad y no poder hacer lo que a uno le dé la gana. Y por eso que ahora sigue sucediendo lo mismo. Ese es lo de toda la vida, ¿no? Quiero hacer lo que me da la gana, ¿no? Así es, ¿no? Entonces vemos lo mismo. O sea, ahorita nosotros estamos diciendo a nuestros radioyentes, especialmente aquellos que no han tenido su experiencia personal con Jesucristo, lo venimos diciendo ya como 7 años, que te entrega tu vida al Señor Jesucristo, y ahí vas a tener prácticamente esa capacidad de gobernar el mundo sobre la base de la sabiduría, la ciencia y el conocimiento de Dios por medio del Espíritu Santo y su palabra. Pero si tú no quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, entonces has recibido el mundo, como lo que está pasando con Israel aquí en esta escritura, ¿no? Porque ama la nación. Entonces lo que tú amas es lo que el gobierno te da, lo que amas es lo que los políticos dicen, lo que amas es lo que los economistas dicen. Entonces empiezas a amar y a creerles, pero lo más triste es que sigues terminando con una edad en donde no tienes todo lo que soñaste. ¿Por qué? Porque nunca has logrado nada, porque todos aquellos en los cuales estabas dependiendo te usaron. Te usaron. Entonces es lo que sucede con el mundo de hoy. El mundo de hoy, a lo cual dice, no, estas naciones del mundo te usan porque el objetivo principal de lo que dice la Constitución del Estado de las Naciones Libres, de que la última expresión de la Constitución es el ser humano, eso simplemente es algo que está escrito, pero en la práctica no se da. Entonces, ¿quién es el que verdaderamente va a sacar la cara por ti individualmente? Y ya lo hizo. No es que lo va a hacer, ya lo hizo Jesús cuando entregó su vida por ti, cuando murió en la cruz del Calvario para perdonarte de los pecados y para poder acercarte a Dios que te había separado por causa de tu pecado. O sea que ahí encontramos de que Jesucristo verdaderamente es el que está cumpliendo con el amor hacia ti. Lo que dice la Constitución del Estado peruano, por ejemplo, de que dice que la suma total de la Constitución es el ser humano, pues es lo mismo que Jesucristo estaba haciendo, que para poder salvar a este ser humano, en la cual determina la Constitución para lo que es la libertad, pues hay que morir, alguien tiene que morir, y murió el Señor Jesucristo, y murió para darnos esa libertad, esa verdadera libertad. No es que nosotros tenemos la verdadera libertad con las leyes que se han establecido, porque ahora con ese problema de que hay que interpretarlas, entonces yo digo, Dios mío, ¿quién va a interpretar ahora las leyes? Porque esa persona, si es un comunista, mira cómo las va a interpretar. Si es un capitalista, mira cómo las va a interpretar. O sea, cada uno las va a interpretar sobre la base de su propia experiencia y de su propio pecado. Pero Jesús no interpreta. Él es la verdadera libertad.
Él es la verdadera verdad. Él es, no es que va a interpretarla. No es que va a interpretar la ley. No, Él es la ley de Dios, que ha venido al mundo para dar su vida por nosotros y para que nosotros seamos salvos en Él, por Él y para Él. Dios en su misericordia. Quería dar un ejemplo de lo que se está hablando, pero ya en ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué un joven dice, yo no quiero a Dios porque Dios me va a decir que no haga, por ejemplo, que no tenga sexo libre, ¿no? O sea, que yo pueda acostarme con cualquier joven, con cualquier enamorada. Y si él me prohíbe eso, ya no quiero a Dios. Y también dice, bueno, yo quiero drogarme, yo quiero experimentar, no quiero experimentar el cannabis, quiero experimentar el clorhidrato de cocaína y otras tantas que hay, ¿no? Nuevas. Yo quiero experimentar eso, por lo tanto, si Dios me dice que eso no, entonces yo realmente no quiero a Dios, porque Dios, para él, Dios lo limita. Lo que no sabe el joven es que las limitaciones que Dios pone es justo para que él sea libre. Esa limitación que Dios te pone, amigo joven que estás escuchando, o cualquier persona que esté escuchando el programa, las limitaciones que pone Dios es para que tú continúes en libertad. Porque ¿qué pasa? Cuando tú dices, muy bien, entonces yo rechazo a Dios porque quiero drogarme, al principio ejerces un cierto control sobre la droga, pero llega un momento en que la droga te esclaviza a ti. Entonces, ¿cuál es la libertad que tú estás buscando? Si crees que Dios te limita y por lo tanto no eres libre, no es verdad eso. Porque ahora que estás en el otro lado, en la droga, ya no tienes elección, solamente tienes que hacer lo que tu cuerpo te pide, porque ya tu cuerpo ya se esclavizó a la droga. Entonces, hay que saber discernir, darse cuenta de que el único que ofrece libertad, pero sí, por supuesto, te va a poner limitaciones, pero limitaciones que van a preservar tu libertad, limitaciones que te van a cuidar de que no caigas en esclavitud de algún vicio, ¿no? Al cual tú precisamente quieres experimentar. Lamentablemente Dios, cuando le dijo a Eva, si tú comes de ahí vas a morir, o sea, no es que a la segunda, a la tercera, a la cuarta ya vas a morir, no, tú comes y mueres. Así es la droga, así es la práctica libertina en el sexo. Caes ahí no más, o sea, la práctica de una prohibición que Dios pone es porque vas a ser esclavo de esa limitación que Dios te puso al hombre. Puedes poner el nombre que quieras, pero el nombre que tú quieras ponerle, ese va a ser tu amo. A ese te tienes que rendir y a ese no le puedes decir no. Te vuelves esclavo de esa prohibición que Dios te dijo no, y el cual tú, en una forma necia o sin darte cuenta, dijiste, yo no quiero a Dios, porque Dios me dice que esto no, y me pone límites, por lo tanto yo no lo quiero, porque yo quiero ser libre, según tú, ¿no? Pero mira esa libertad, ¿a dónde te lleva la esclavitud? Hay un letrero que he visto el otro día en una sala de juegos que decía, jugar en exceso produce ludopatía, ¿no? Yo lo leí al revés, ¿no? La ludopatía provoca jugar en exceso. Pero el tema es que te lo están poniendo en la cara, jugar en exceso produce ludopatía. Entonces tú vas y dices, no, es que yo no voy a jugar en exceso, voy a jugar un poquito nomás. Así es. Un poquito nomás voy a jugar. Todos los vicios que yo conozco empezaron con un poquito. Un poquito, ¿no? Y después la otra frase, ¿qué cosa es? Vamos a probar a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Pero hay un tema con los vicios. Como los vicios está ligado a las pasiones de la carne, y las pasiones de la carne es el medio por el cual el enemigo de nuestras almas es que opera. Entonces, cuando tú das un poquito,
hay alguien ahí en el mundo espiritual que te va a decir, oye, pero es otro poquito, nada más, otro poquito. Y de poquito en poquito no te das cuenta, pero estás dando un lugar a una pasión que llega un momento en que cuando tú dices, bueno, se acabó, ahora sí vamos a cortar, y de repente te das cuenta que no puedes cortar. Porque ese poquito se convirtió en mucho y te llevó a obligarte a que lo hagas aunque no quieras. La gente de alcohólicos anónimos, de drogadictos anónimos, de juegos anónimos y todos los vicios que tú puedes experimentar, inclusive el tema de la sexualidad en desenfreno, todos llega un momento en que pueden confesar que no pueden parar, quieren y no pueden, y entran en estos, ¿cómo se llama? Temas de rehabilitación, ¿no? En tratamiento de rehabilitación, y a veces demoran mucho tiempo y al final inclusive muchos retroceden y caen para peor. Entonces yo pregunto, esta libertad que supuestamente tenemos para tomar las decisiones que nos den, hagamos lo que nos da la gana, que posteriormente toman control de nuestra vida y no nos dejan parar y no nos dejan retroceder, ¿eso no se llama esclavitud? Sí. Creo que se llama esclavitud. Entonces, tengamos en cuenta que la verdadera libertad es una libertad que trae paz, que trae bienestar, que trae salud, y como la Escritura nos revela, el único que nos puede proveer eso es el Hijo de Dios, porque Él es el príncipe de paz, el Espíritu de Dios produce gozo, la verdad es Jesús. Entonces, todas las cosas que nos permitan tomar decisiones en libertad y en bienestar vienen de Dios, y si no vienen de Dios, definitivamente nos van a llevar poco a poco, aunque sea un poquito, vamos a ver qué pasa, nos van a llevar a una situación que ya no podemos salir de ahí, aunque querramos, y eso, mis queridos oyentes, se llama esclavitud. Así es. Y el único que nos puede liberar es el Señor Jesucristo. Así es. Entonces, ¿cuántos minutos tenemos? Nos faltan 3 minutos. Ajá. Qué increíble, ¿eh? Estoy sorprendido cómo ha pasado el tiempo. Sí, pues. 2 horas. 2 horas se han ido rápido. Tal vez hagamos un resumen porque vamos a continuar en el siguiente programa y vamos a investigar juntos la razón por el cual, mucho ya lo hemos hablado ahora, pero hay una razón fundamental y lo vamos a descubrir trazando la plomada. ¿Por qué es que Dios, su corazón siempre es de que haya naciones que estén dispersas por la tierra, que haya otras lenguas, que haya otras etnias, que haya otras culturas? Hay un propósito muy importante que lo vamos a descubrir en los próximos programas, ¿no? Esperamos que nos sigan el próximo sábado, y va a ser justamente trazando la plomada, meditando en la porciones de la palabra de Dios. Pero haciendo un resumen, lo que podemos ver hasta aquí de la Torre de Babel es que es un grupo de gente que ha intentado, y siempre lo ha intentado desde esa época hasta ahora, de tener un control global de las personas, de las naciones, y tratan por todos los medios, y en este caso es curioso que la Torre de Babel habla de una tecnología implementada, y utilizan la tecnología, y lo están usando ahora, para que la gente toda se alinee en la misma forma de pensar, y además genera una dependencia ante los líderes, ¿no? Porque dice, caramba, mira este líder, mira lo que ha inventado, mira lo que ha dicho, mira lo que hace, entonces vamos a seguirlo, ¿no? Y acá en la Torre de Babel vemos eso de que Dios baja y los dispersa con la confusión de lenguas. Entonces, ¿hay un espíritu de unidad en Dios? Sí lo hay, pero es una unidad alrededor de Dios o sometido a Dios. Pero como hemos dicho a lo largo del programa, no sometido a hombre, porque la naturaleza del hombre se opone a Dios. Entonces, todo lo que el hombre plantee como una solución, como una verdad, como un recurso, si lo hace en su naturaleza humana, va a ser contrario a la naturaleza de Dios, porque eso lo revela la Escritura. Dice que los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu de Dios.
No sé si ustedes tienen algo más que completar, todavía nos quedan 2 minutos para poder... Sí, hacerle recordar a los amigos de YouTube que si llegó tarde para escuchar el programa, pues solamente tienes que buscar el canal Trazando la Plomada en YouTube y vas a tener el programa de este sábado, lo vas a tener ahí para escucharlo. Pon tu apreciación, marca ahí que nos estás viendo, de esa manera sabemos tu opinión para mejorar y para saber de qué manera podemos ser más efectivos en llevar el mensaje. Jorge Miranda, unas palabras antes de terminar. Tenemos que poner atención a todos los sucesos que se están dando, ¿no? O sea, el libro de Proverbios nos enseña 3 principios en los cuales se usa para toda la Biblia, y es el conjunto de los hechos, el entendimiento y la sabiduría. Entonces, con todo lo que estamos brindándote de lo que la palabra nos enseña, te estamos dando un conocimiento de hechos, para que ahora llegues al entendimiento de esos hechos y luego tengas los recursos necesarios, en este caso la sabiduría, para que puedas aplicarlo en cada situación que te ha tocado vivir. Pero si eres pasivo y solamente te quedas con los hechos y no llegas al entendimiento, estás perdiendo una riqueza, digamos, incuestionable sobre la base de una relación íntima que debes tener con el Señor Jesucristo. El tirar manotazos en el aire equivale prácticamente a no tener la sabiduría de Dios entendida sobre los hechos revelados para que puedas, digamos, tener los recursos necesarios para hacer frente a lo que está viviéndose hoy día en el mundo entero. O sea, ¿por qué tantos volcanes en erupción? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué la economía ha desestabilizado a toda la humanidad? ¿Por qué los países y gobernantes están ahorita aislando a la población masiva? O sea, hay tantas preguntas que nos hacemos y que solamente el único que te va a dar el entendimiento correcto de todo eso es el Espíritu Santo y su palabra. Por consiguiente, te invoco y te ruego de que vayas a la Biblia, que vayas a tener una experiencia personal con el Señor Jesucristo, de tal manera que Él te va a dar lo mismo que nos ha dado a nosotros, tanto a Jorge, a César y a mí, este deseo, esta pasión por hablar de Él, pero no solamente hablar de Él, sino mostrar cómo Él se mueve a través de diferentes circunstancias, con diferentes escenarios y en diferentes personas, para que veas de que Dios tiene recursos para ti. Entonces, te convoco a esto. Ten una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Es el momento oportuno. Bien, una alegría haber estado con ustedes estas 2 horas. Esperamos, con el favor de Dios, poder regresar al próximo sábado y continuar con este interesante tema sobre la Torre de Babel y la actualidad de vida que tenemos en este momento en el mundo, en el planeta Tierra, diciembre de 2021. Que Dios lo bendiga y estaremos pronto juntos. Chao. Ok, gracias, chao, nos vemos.